Por parte de Multitherapies, queremos agradecer por aceptar la invitación a Franklin y Alejandra. Buenas noches a todos. Les saluda Lucero Valente, coordinadora de Multitherapies. Les quiero dar una cordial bienvenida a todos los asistentes a este webinar. Antes de iniciar, vamos a colocar en silencio los micrófonos. Y hoy tenemos con nosotros al fonoaudiólogo Franklin Sosaníbar. Él es fonoaudiólogo por la FAP en Brasil, especialista en motricidad orofacial por Cefat en Brasil, director de la revista digital EOS y director académico científico de Multitherapies. Y también tenemos con nosotros a la doctora Alejandra Ausa, doctora en lingüística y maestra en psicología educativa de la UAQ, terapeuta de lenguaje del Instituto Nacional de Pediatría. Realizó estudios de posgrado sobre los trastornos de habla y lenguaje en la Arizona State University. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y trabaja como investigadora de tiempo completo para el Hospital General Dr. Manuel Gea González. Tiene a su cargo varios proyectos para detectar niños muy pequeños con retraso inicial de lenguaje y con trastornos de lenguaje en edad preescolar. Ha sido profesora en varias universidades por más de 20 años y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, principalmente sobre el desarrollo típico del lenguaje y varios trastornos de neurodesarrollo. Pertenece a diferentes asociaciones como American Speech and Hearing Association y al Consorcio Internacional sobre Autismo dirigido por el Hospital Bambino di Gesù en Italia. Actualmente tiene proyectos de investigación en colaboración con el Hospital Psiquiátrico Infantil, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Bambino Gesù en Italia, así como con otras instituciones internacionales en Estados Unidos, Costa Rica y Chile. También tiene un consultorio privado desde hace más de 30 años donde hace diagnóstico y ofrece terapia en lenguaje a niños con diferentes discapacidades. Por parte de Multitherapies queremos agradecer por aceptar esta invitación. Ellos nos hablarán sobre un tema muy interesante, lenguaje y habla, más allá de las 50 palabras. Bienvenidos. Gracias, Lucero. Muchas gracias, Lucero. Gracias a Multitherapies por organizar esto. Y pues nada, yo me siento feliz de estar al lado de Alejandra. Ya han visto pues el enorme currículum que ella tiene. Y pues cuando la conocí le decía que yo ya había leído muchas publicaciones de ella. Y pues desde hace algunos meses ya estamos bastante en comunicación, incluso con algunos proyectos ya, ¿no? De investigación. Y qué bueno que podamos estar reunidos acá para discutir este tema que pues seguramente algunos de ustedes ya escucharon, ¿no? Hace algunos meses, específicamente en febrero, la CDS publicó pues o actualizó los datos, ¿cierto, Alejandra? Así es, sí, actualizó los datos, sí. Actualizó los datos sobre los hitos de adquisición de lenguaje, habla, comunicación, incluso cognición, ¿no? Que pues hay mucho que hablar sobre ello también. Y pues llamó mucho la atención de los grupos de fonoaudiólogos de varios lugares, ¿no? Y que se han pronunciado. ¿Nos podrías comentar un poco, Alejandra, de qué es lo que tú has oído sobre el pronunciamiento antes de entrar tal vez a cada etapa? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Creo que es un tema muy importante para fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, porque lo que causó mucha preocupación entre los profesionales de los problemas del lenguaje es que se modificaron algunos de los hitos del desarrollo. Idealmente, lo que hace este centro de control es promover el que actúen temprano los padres para que los niños no pierdan oportunidades de terapia o no pierdan oportunidades de revisión. Entonces, ese es el propósito general y supuestamente lo que trataron de hacer fue modificar para aumentar esta preocupación entre los padres. Sin embargo, la preocupación de los terapeutas del lenguaje es que los criterios que fueron añadidos o que fueron modificados no tienen una evidencia científica. Es decir, fue revisado por un panel de expertos, pero pues lo que pasó es que se revisó entre médicos, no se revisó, no se consultaron a terapeutas del lenguaje para poder hacer estas modificaciones y ellos dijeron que estaba basado en evidencia.
pero lo que los terapeutas del lenguaje y lo que en todos coincidimos es que tiene que estar basado en investigación. Esa es la verdadera evidencia científica. Entonces, ese es uno de los problemas principales. Entonces, hay una serie de lagunas muy importantes, muy preocupantes, que hacen que los padres, pues entonces, pierdan preocupación. Exactamente, ¿no? Y pues ya lo habíamos conversado en varios momentos, incluso este live había sido programado creo un mes antes de la fecha actual, pero siempre surgen imprevistos y hasta que por fin, ¿no? Por fin lo pudimos organizar. ¿Y te parece, Alejandra, si yo comparto unos PPTs que Claro. pues, lo he organizado muy rápidamente en base al link que se les ha pasado? Hay un link, acabo de pasarles al chat, que ustedes en paralelo pueden ir consultando, están ahí, que es básicamente lo que vamos a ir comentando, ¿no? Y es interesante que ustedes lo vayan revisando. Pues no lo voy a compartir en pantalla entera porque lo vamos a ir quitando, ¿no? El CDC, el para el Desarrollo, como les dije, en este link pueden encontrar ustedes lo que mostramos acá. Estos son los indicadores que acaba de mencionar Alejandra, y que fueron elaborados básicamente por médicos, ¿no? Un panel de médicos. Si ustedes hacen, pues, llevan la página al final de esta parte que les va a aparecer, está el panel de profesionales que, pues, revisó y según, pues, su expertise es los criterios que ellos abordaron, ¿no? Nosotros vamos a hablar hasta los 30 meses porque es lo que creo que a los 30 meses fue lo que ya detonó, ¿no? En realidad, Alejandra, esto y levantó la voz de la ASHA e incluso de grupos también de españoles de logopedia. Y pues la idea es que todos nosotros estemos enterados de esto y sepamos las normas también para justamente eh, pues comunicar a los padres que no todo lo que está en internet y no todo lo que las asociaciones que aparentemente puedan ser importantes en el mundo y publican es verdad, ¿no? Incluso no sé a qué punto ya llegó la reunión de la ASHA con ellos, ¿no? Que ya creo que ya se había Sí. hecho. Y por eso creo que aparece un link al lado derecho de esto, si no me equivoco, ya aparece un link de la ASHA para consultar también las normas que la ASHA tiene sobre estos hitos, ¿no? Sí. Bien, ¿tienes algo que comentar, Alejandra, sobre hasta Sí, ese sí punto? que efectivamente se reunieron el 28 de febrero justamente con el Centro de Control y con la Asociación Americana de Pediatría el 8 de marzo, justamente para levantar un poco como la idea de que hay muchas preocupaciones que no están desarrolladas por expertos, que hay muchas, se pretende impulsar el tamiz o la detección y la derivación del desarrollo, y lo que ellos, bueno, argumentan es que no afecta esto, y ahorita vamos a hablar un poquito de ello para que veamos que sí efectivamente afecta. Totalmente, totalmente. Perfecto. Entonces, miren, eh, comenzaríamos yo creo que con esto, ¿no? Que sería a partir de yo lo poco que he estado revisando hoy en mi área, ¿no? Creo que a los 6 meses comienza el desfase, en realidad, en sus ítems que ellos van colocando. Yo solo he extraído la parte de habla y comunicación, no he extraído, hay otros indicadores, como les dije, que también podrían ser, pues, comentados en otro momento, ¿no? O incluso tú me comentabas, Alejandra, que en los ítems de cognición también creo que hay un desfase ahí, ¿no? Sí, Algo, también hay un desfase. En muchos de ellos se desfasó 6 meses, a veces se desfasó un año y a veces se desfasó hasta año y medio, que es de lo que wow, vamos a platicar. genial. Entonces, miren, tenemos acá el ítem de 6 meses. En habla y comunicación, pues ellos mencionan que a los 6 meses se turnan los niños pues con sonidos, ¿no? No explican qué tipos de sonidos, ¿no? Qué tipos de producciones ya se hacen, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que se sabe en este punto, ¿no? Que el niño ya puede producir a partir de los 6 meses la, la, el balbuceo canónico,
y el balbuceo canónico ya implica producciones fonéticas, ¿no? Que es el famoso pa, 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 ma, 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 o puede haber otro balbuceo diferente, ¿no? Pero lo más común es el balbuceo canónico. Entonces, ellos acá ya en los 6 meses ya no hacen ningún comentario sobre los sonidos específicamente. Y les digo esto porque van a ver que esos sonidos que acabo de mencionar, el balbuceo canónico, está incluido en otra edad más avanzada y que no sería lo idóneo, ¿no? Entonces, a nivel, por lo menos, fonético, ya se pueden identificar sonidos fonéticamente. O sea, que ya el niño ya a esta edad puede producir sonidos fonéticos de su idioma. Y por lo general son pues la P y la M, y puede ser que haya alguna otra variación en algún otro idioma, ¿no? No sé si tienes algo que comentar en este punto, Alejandra. Sí, yo creo que si los papás no saben que los niños ya están no nada más balbuceando, sino están silabeando, eso podría ser un motivo de preocupación si es que los niños no lo están haciendo. Entonces se pueden ir simplemente con la idea de que el niño empieza a hacer sonidos, pero a lo mejor, bueno, pues son sonidos que están más relacionados a lo mejor con, pues no sé, con la interacción social, pero no un sonido per se que ya debe estar presente en la lengua. O sea, sabemos que a esta edad, pues también los niños ya reconocen muchísimos de los sonidos, de tal forma que a los 6 meses ya saben dónde empieza y dónde termina una palabra, porque ya reconocieron los sonidos más frecuentes de su propia lengua. Entonces, el niño ha avanzado muchísimo a los 6 meses de edad. Claro, es que la percepción, ¿no? La percepción de los elementos segmentales, que son los sonidos, ¿no? Consonantes y vocales, y suprasegmentales, comienza incluso en el vientre materno, ¿no? Ya hay investigaciones que han corroborado que el bebé a la semana 37 ya puede diferenciar entre 2 vocales, por ejemplo, ya puede discriminar, y que sería el desarrollo fonológico, ¿no? Se estaría iniciando ya a esa edad, y para los 6 meses ese desarrollo pues ya aumentó enormemente, tanto de los elementos segmentales como de los suprasegmentales, la prosodia, ¿no? Que son importantísimos para saber cuándo inicia y cuándo termina una palabra, como mencionó Alejandra, y también para otros elementos que se van a usar más allá, ¿no? La sílaba tónica es mucho más perceptible ya para ellos a esa edad, y es justamente algo que ellos van a comenzar a utilizar con más frecuencia más adelante, ¿vale? Entonces, después pasaríamos a los 9 meses, ¿no? A los 9 meses. En los 9 meses ellos mencionan también en el área de habla y comunicación que se hacen sonidos diferentes, como mamá, mamá y ba, 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 ba. Y acá ya se puede ver claramente el desfaz, ¿no? Y hay un desfaz de por lo menos 3 meses. Sabemos, ahora es importante también saber que no existe todos los niños tienen una variación, pero ya las investigaciones han mostrado que existe un grupo mayoritario que evidencia características del lenguaje y habla en ciertas edades, ¿no? Que algunos pueden ser más precoces, ¿cierto, Alejandra? Sí. Y otros pueden ser un poquito más lentos, ¿no? Pero eso que sean más lentos ya es un indicador, ¿no? Algo que ya puede estar indicando. Y ellos ya colocan, prácticamente esto sería el balbuceo canónico, lo están colocando a los 9 meses. Entonces ya estaría evidenciando un desfase. A los 9 meses, el niño ya está haciendo el balbuceo variado. Ya no está haciendo el mamá, mamá, ba, 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 ba o pa, 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 pa. El balbuceo variado implica que él está usando una consonante con una vocal diferente, y que esto va a promover las primeras palabras. Entonces él comienza a usar ma, pa o mape, mapo, mupi, bapi, tapi, capi, y después se van a ir uniendo para hacer pues pato, agua, que son generalmente las palabritas, las primeras palabras, ¿no? Agua creo que es bastante universal, y que ya vamos a ver que si ya en los 9 meses ya hay un desfase acá, por lo menos en las producciones, vamos a ver qué pasa al año, ¿no? Según lo que ellos han publicado. Alejandra, ¿qué más podríamos ver a esta edad, a los 9 meses que colocaron ellos? Bueno, que los niños ya, algo importante que se tendría que mencionar es que los niños ya reconocen muchas palabras, ya las entienden, de tal forma que si uno dice no, por ejemplo, el niño sabe parar,
o si uno dice dónde está mamá o dónde está papá, el niño puede voltear a ver a mamá o a papá. Entonces, aquí, por ejemplo, se está obviando esa parte de la comunicación, que es la parte de comprensión, y uno tal vez pensaría que la comprensión viene después. O sea, un papá podría pensar eso. Sin embargo, pues tenemos todo el año, es decir, desde que el bebé nace hasta que cumple los 12 meses, en un desarrollo muy importante de la comprensión, de tal forma que a los 12 meses ya va a poder empezar a producir estas primeras palabras, ¿no? Perfecto. Pasamos al año, al famoso año. Y al año, pues, tenemos algunas cosas interesantes que ellos publican acá, interesantes para nosotros, porque esto levantó, pues, mucho el polvo, ¿no? Diríamos. Ellos mencionan que dice adiós cuando ya habría más intenciones comunicativas, que la va a comentar Alejandra, por supuesto. Y en la parte fonética, fonológica, pues ya no existe solo el famoso papá, papá o mamá, mamá. Incluso, pues comentábamos, ¿no? Con Alejandra antes de live y algunos días antes, y yo lo comento bastante en mi curso, por ejemplo, a la hora que evaluamos la producción de las primeras palabras, es algo que evitamos preguntar a los padres al año, es que ellos digan mamá o papá, porque hay mucha confusión entre el balbuceo canónico y las producciones de las primeras palabras, ¿no? Como el niño dice mamá, 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 papá, 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 muchas veces los padres dicen, bueno, a los 6 meses ya dijo mamá y papá. Entonces, si vamos a esperar que mamá y papá aparezcan al año, pues ya hay un desfaz prácticamente de 4 o 5 meses, ¿no? Cuando a esta edad debería estar produciendo otras palabras, ¿no? Que las va a comentar Alejandra ahora. Ahora, en la percepción, en la parte fonológica, a esta edad se da el famoso o la famosa sintonía perceptiva, ¿no? La sintonía perceptiva es que el niño comienza a sintonizar su percepción fonológica con el idioma o los idiomas que se están, que se están utilizando más para comunicarse con él. Entonces, de manera que él comienza a dominar mejor los rasgos, ¿no? Los rasgos distintivos y los rasgos no distintivos, ¿no? Los rasgos fonoarticulatorios que tienen todas las consonantes, las vocales, etcétera. Y comienza también a utilizar de manera más regular, pues, el acento léxico, por ejemplo, ¿no? Ya comienza a utilizar mejor el acento léxico, las sílabas por lo menos tónicas son las que ya aparecen con más frecuencia. A veces no aparece la otra sílaba que le acompaña, pero la tónica por lo menos ya está muy clara, ¿no? En el aprendizaje. Eso es porque el niño ha ido aprendiendo y ya ha tenido, como dice Alejandra, todo un año de bombardeo auditivo de los padres de comunicación y él ya está escuchando, ¿no? Los elementos suprasegmentales de su idioma y los elementos segmentales, ¿no? Y por eso que él ya comienza a utilizar ya más de la M y más de la P. Alejandra, coméntanos sobre esto. Bueno, varias cosas importantes. Cuando los niños son muy pequeños, o sea, de la edad de la que estamos hablando, cuando hay un desfase en su desarrollo de 6 meses o más, es decir, desde nada más 6 meses, ya podemos pensar que el niño está en riesgo de retraso. Entonces, si aquí se está desfasando, recuerden que hablábamos, por ejemplo, de la palabra no, esta palabra se comprende desde los 6, 8 meses de edad. Entonces, aquí ya estamos hablando de un desfase de 4 o 6 meses en lo que aparenta ser un hito del desarrollo, que bueno, justamente la asociación dice, nosotros no estamos poniendo hitos, pero entonces, ¿qué podemos considerar de lo que estamos viendo aquí? O sea, más bien, si el padre lo consulta, para el padre es un parámetro. Eso es lo primero que me gustaría decir. En segundo lugar, nosotros cuando hacemos un cuestionario a los padres, preguntamos, ¿qué otras palabras que no sean mamá o papá se empiezan a producir entre los 12 y los 14 meses de edad? Sabemos que a los 12 meses el niño ya puede producir, como tú decías, hay una variabilidad en la producción, hay niños más rápidos que otros. Claro que tomamos en cuenta las diferencias individuales,
pero hay un promedio de palabras que es aproximadamente el 8, es decir, tienen que existir aproximadamente 8 palabras, poquito más, poquito menos, entre los 12 y los 14 meses de edad, que no sean mamá y papá. Entonces, aquí también 8 palabras ya es un gran logro, no nada más es un logro léxico, sino es un logro cognitivo. Es decir, que el niño ya alcanzó cierto grado de simbolismo para poder utilizar palabras en representación de los objetos que él conoce. Entonces, efectivamente, palabras como agua, una palabra como guaguá en lugar de perro, otra palabra como tita, a lo mejor en lugar de el nombre de la abuela. Es decir, todas estas, o el nombre del perro, Pipo, por ejemplo, ¿no? El nombre del perro. Entonces, todas estas palabras empiezan a aparecer como parte del lenguaje cotidiano de los niños. Ahora, Alejandra, me surge una pregunta. ¿Las primeras palabras tienden a ser, entonces, sustantivos? Bueno, esa es una muy bonita pregunta. En lenguas romances como el español, como el italiano, como el francés, y también algunas otras lenguas germánicas como el inglés o el alemán, sí aparecen primero los sustantivos antes que los verbos, pero eso no es un universal, porque si nos vamos a lenguas, por ejemplo, lenguas indígenas en México, algunas lenguas africanas o algunas lenguas asiáticas, lo que primero aparece es el verbo. Entonces, esto no es un universal, ¿no? En el caso del español, sí podríamos esperar en primer término el uso de sustantivos, porque también lo que primero toman los niños es el referente de lo que sí se puede ver, ¿no? En el caso de las acciones, no siempre se pueden ver, no las vemos hasta que no se hacen, ¿no? Abstracto, ¿no? Sí, mucho más abstracto. Y el ven, toma, dame, ¿tú crees que aparecería más o menos entre los 12, 14 o ya es más difícil? Sí, o sea, hay palabras que empiezan a aparecer, como por ejemplo el mira, ¿no? Que se sabe que no funcionan como un verbo, no funcionan como un verbo. ¿Y cómo sabemos que no funciona como un verbo? Porque el verbo tiene que cambiar para ser realmente un verbo. Es decir, yo puedo decir miro, miramos, miré. Esos son los cambios de las flexiones verbales que me hace entonces utilizar un verbo de forma productiva. Pero si yo solamente utilizo el mira para llamar la atención o el oye para llamar la atención, eso no está funcionando como un verbo, está funcionando como un marcador pragmático para llamar la atención de los demás. Entonces, no se considera en sí un verbo. Genial, genial. Pues, y comentaban, ¿no? ¿Cómo considerar palabras, ¿no? Yo una vez leí, pues, un artículo de Laura Bosch y ella daba algunos tips, ¿no? Que tiene que ser separada por pausas para que sea realmente una palabra, ¿no? Tiene que ser, creo, utilizada en más de una vez, ¿no? O con cierta frecuencia, ¿no? Y tiene que estar contextualizada, ¿no? Entonces, no creo que podría contextualizarse como palabra, justo una pregunta ahí, a guau guau, si es que el niño mira al perro o mira una lámina de una figura y dice guau guau, ¿no? Entonces, ¿se podría considerar palabra? Sí, se puede considerar palabra porque el referente, el nombre del referente es siempre el mismo. Entonces, cuando el niño dice, inclusive pueden decir cosas como guagua, en donde parece que hay algo que le antecede, Claro. como una especie como de protoartículo, entonces que pareciera entonces que la función de la palabra ya está siendo como un sustantivo, ¿no? Entonces es un guagua, guagua, ¿no? Guagua. ¿No? Genial, genial. Pues entonces, resumiendo, ¿no? Lo que la CDS publicó, ya hay un desfaz prácticamente de seis meses, ¿no? Acá Sí, ya hay un sí. desfaz, entonces no sería aconsejable seguir estos hitos o pues si los padres lo leen, tal vez explicarles el por qué no seguir, ¿no? Estos hitos. Vamos a los 15 meses, ¿no? A los 15 meses. Pues en el área de comunicación y lenguaje ellos publican que trata de decir una o dos palabras. Miren, a los 15 meses. O sea, una o dos palabras, que esto debería ser entre 10 y 12 meses, ¿no?
entre los 10 y 12 meses aparecen pues las primeras palabras. Entonces, más o menos entre los 10 y 12 meses el niño debería estar produciendo 2 palabras, ¿cierto? ¿Qué más puedes complementar, Alejandra? Pues que a esta edad ya empiezan a hacer algo que se llama mapeo, es decir, que empiezan a hacer una relación cada vez más rápido entre la forma, es decir, la palabra y entre el objeto, y se empieza a hacer automático y en muy poco tiempo va a haber una explosión de vocabulario. Entonces, hablar solamente de 2 palabras fuera de mamá y papá, pues es bastante reducido. Genial. Entonces ya acá pues también muestran un criterio que no sería adecuado para la edad cronológica, ¿no? Los 18 meses, las famosas, hasta donde todos conocemos, creo, las famosas 50 palabras, ¿no? Que Roman Jakobson ya lo hablaba pues en los años 40 y fue pues corroborado por muchos estudios, ¿no? En muchos idiomas. No es exactamente 50 palabras, imagino, ¿no? Pero la mayor parte de los niños tenían, ¿no? Yo leí algunas investigaciones en español y la mayor parte del grupo experimental tenía un aproximado entre 50, a veces más y a veces un poquito menos, pero en general pues tenían 50 palabras a los 18 meses. ¿Y qué es lo que nos dice la CDC acá? Que puede decir 3 palabras, o sea. Sí, bueno, lo que dice a los 18 meses también en este centro de control es que dice palabras sueltas y solamente 6 palabras. Ese es el aproximado que da. Entonces, creo que sí está muy lejos de hablar de este número mágico que son las 50 palabras. Y digo que es un número mágico porque efectivamente aparece en muchísimas lenguas del mundo. Es un número con el que podemos nosotros percibir si el niño está en un desarrollo típico a los 18 meses. Palabras más, palabras menos, porque acuérdense que estamos hablando de rangos, de normalidad. Entonces, el número 50 está en el percentil 50. Entonces, podemos tener niños que producen más palabras, niños que producen menos, pero de ninguna manera 6 palabras, ¿no? Claro. Entonces, incluso creo que si un niño a los 18 meses tiene menos de lo esperado, ¿ya podría ser considerado un hablante tardío, Alejandra? ¿O podría ser uno de los indicadores? Sí podría ser un indicador, podríamos empezar a hacer algunas pruebas. Nosotros utilizamos los inventarios de habilidades comunicativas que está adaptado, no traducido, adaptado a muchísimas lenguas. Yo podría decir que ya alrededor de 40 lenguas en el mundo utilizan los inventarios porque son excelentes instrumentos y justo nos va a dar algunas tablas de desarrollo. Ahí es donde vamos a poder ver los márgenes de desarrollo típico que pueden ir desde el percentil 16 hasta el percentil 85. Eso es la normalidad. Entonces, si nosotros ubicamos una producción de palabras dentro de este rango en los inventarios, podemos hablar de un desarrollo típico. ¿Y ese inventario sería el MacArthur, el que estuvimos hablando? Exactamente, es el inventario MacArthur, bueno, pues algo que muchas veces no se sabe es que estos inventarios se correlacionaron con muestras de lenguaje. Entonces, y se comprobó con investigaciones que el obtener una muestra de lenguaje de a lo mejor unas 2 o 3 horas, en donde vamos a recolectar un número de palabras que el niño está produciendo en un juego espontáneo, es lo mismo si nosotros hiciéramos varias muestras y recolectáramos el vocabulario, veríamos que los padres, lo que reportan los padres es bastante similar, de tal forma que se correlacionan entre sí. Entonces son instrumentos muy valiosos, muy informativos y qué mejor que los padres que conocen a los niños. Genial. Y como dijiste, está adaptado pues a muchos idiomas. Yo estuve leyendo algo justamente para correlacionar con la producción fonética fonológica, ¿no? Porque la producción fonética fonológica también depende de la frecuencia de los sonidos en palabras que sean del vocabulario del niño, ¿no? Así es.
Y como te comentaba, hay una cosa muy interesante en el fonema D, que aparece de manera más tardía que la GA y que la B, por ejemplo, ¿no? Que son otras oclusivas. Y Ujú. revisando estos inventarios y también algunos fenómenos fonológicos que se dan con la D, hay pocos sustantivos con la D, ¿no? Hay más verbos y cuando pues la D está frecuente o con más frecuencia en interior de palabras, o sea, es menos perceptible y menos producible también para el niño pequeño, ¿no? Cuando está en interior de palabra o cuando están en palabras de 3 o 4 sílabas, ¿no? Entonces, Ujú. esos fenómenos también afectan a la parte fonética, fonológica, en su adquisición, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante ver todos esos manuales del MacArthur. ¿Me Sí, comentabas? sí, y quería también, porque aquí están preguntando que por qué no utilizar el SELF-5. A pesar de que es un instrumento fabuloso para poder evaluar a los niños, cuando son pequeños, o sea, no hay normas para niños pequeños. Entonces, tenemos siempre que utilizar los instrumentos que están adaptados para las edades. Entonces, en el caso del MacArthur, podemos evaluar niños desde los, no recuerdo bien si son los 8 o los 10 meses de edad, hasta los 30 meses de edad. 30 meses. Esa es la edad que cubre. Ujú. Ahora se está desarrollando un inventario 3, o sea, un MacArthur 3, que va a abarcar y que está abarcando niños Ya. de 3 hasta 3 años y medio. Pero entonces el SELF, el preescolar, arranca con niños ¿Cinco? de 4 o de 5, no me acuerdo. El CEF 5, hasta donde sé, de 5 años De para arriba. 5. Y en el caso del de preescolar, si mal no recuerdo, es de 4 a 6, 11. Entonces, por eso no se puede utilizar en niños pequeños. Recuerden que aquí estamos hablando de niños menores de 30 meses. Ujú. Entonces, o sea, hay otras baterías que se usan, pues, la mayor parte de las baterías se usan de 3 años en adelante, ¿no? Y eso creo que es casi generalizado. Son pocos los Casi 4, instrumentos, casi desde 4. casi, ¿no? Por ejemplo, en mi área, fonética y fonología, todos arrancan de los 3 años en adelante, ¿no? Y no sé, y en inglés ya hay, pues, hay muchas investigaciones que han intentado ver la normativa de la producción fonética fonológica en niños menores de 3 años, ¿no? Y hacia eso también queremos llegar un poco con los proyectos en español, ¿no? Tenemos que tener una idea, ¿no? De cómo se va la parte fonética y fonológica también. Y acá, como menciona Alejandra, estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? Y comparándolo un poco con lo que dice la CDS, que es este PPT, y las normas que ya hay en muchas investigaciones. Pasamos a la siguiente edad, ¿te parece, Alejandra? ¿Me parece bien? Genial. Los 2 años. ¿Qué hay en los 2 años? Pues mencionan que dice al menos 2 palabras juntas, o sea, las frases de 2 palabras, ¿no? Y que creo que ya deberían haber muchos más, o sea, más combinaciones o mucha más complejidad, ¿cierto? Bueno, empiezan, creo que este es de los pocos hitos que fueron respetados. Efectivamente, a los 2 años siempre decimos que se juntan ya 2 palabras, es el nacimiento de la sintaxis y podemos tener algunas combinaciones, de hecho, como ilegales, ¿no? Es decir, que no son clásicas en el español, como a lo mejor decir papá aquí, es decir, que el papá ya llegó, ¿no? Ese tipo de combinaciones son naturales en niños muy pequeños, están aprendiendo las reglas sintácticas para hacer combinaciones y bueno, pues este hito sí se tiene que preguntar, este es otro de los hitos importantísimos, o sea, si un niño a los 2 años no ha empezado a juntar 2 palabras, pues sí sería preocupante. Serían las frases de 2 palabras como vamos calle, Exacto, sí. quiero leche, algo así, ¿no? Así Entonces, es. este punto sería el más respetado dentro de lo que mencionaron la publicación de la CDS, ¿cierto? Sí. Genial. Vamos a pasar entonces a otra edad. Finalmente llegamos hasta los 30 meses, que es el objetivo de este encuentro, Alejandra. Los 2 años y medio. ¿Qué pasa a los 2 años y medio?
pues nosotros ya anteriormente, tú comentaste que las 50 palabras estaría pues un año antes, ¿cierto? Estaría a los 18 meses. Y nosotros, hay una pregunta que hacemos también a los 24 meses, es decir, nada más con 6 meses de diferencia, si los niños no tienen las 50 palabras, ya los podemos catalogar como niños hablantes tardíos o con retraso de lenguaje. Entonces, es una pregunta que hacemos a los 24 meses, no a los 30 meses. Genial. Ahora, Alejandra, ya que tocaste ese tema, pues yo creo que es importante mencionar que tanto el término retraso del lenguaje, hablante tardío, emergencia tardía del lenguaje, también se encuentra, ¿no?, en la bibliografía, todos esos, ¿son diagnósticos o no son diagnósticos? Yo digo siempre que no son diagnósticos, ¿no? Buenísima pregunta. No son diagnósticos. El retraso del lenguaje es un síntoma de algo más. Entonces tenemos que encontrar siempre por qué el niño está teniendo un retraso del lenguaje. Y básicamente podríamos hablar de 4 razones principales. La primera es la audición, que es algo que se puede descartar relativamente rápido. Puede ser que haya a esta edad un trastorno global del desarrollo que más adelante se va a diagnosticar como discapacidad intelectual. Puede ser que sea autismo, aunque no es una característica que defina al autismo, sin embargo el 50% de los niños van a presentar un retraso o un paro comunicativo. A los 30 meses ya podemos ver el paro comunicativo. Y finalmente lo que se considera el hablante tardío puro, que puede tener 2 caminos. El primero, que es justo con un poco de intervención temprana, se puede desarrollar el lenguaje con algunas estrategias focalizadas sobre vocabulario, sobre sintaxis, y van a alcanzar alrededor de un año más a los pares de su edad. Pero hay otro grupo, el 25% de esos hablantes tardíos, que van a desarrollar más adelante lo que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, lo que antes se conocía como TEL, el trastorno específico del lenguaje. Entonces, ahí tenemos al menos 4 causas que van a poder ser analizadas. Uno tiene que averiguar cuál es la razón de que el niño no esté hablando, que no esté produciendo al ritmo de los demás el vocabulario. Entonces, efectivamente, no es un diagnóstico, es un síntoma. Vale, entonces es un síntoma que se puede colocar en un informe, ¿cierto? Me Sí. dice, creo que no se está viendo los PPTs. ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Y bueno, Sí se ve, estamos en el PPT 9, ¿cierto? Vale, gracias. Pues nada. sí se ve, Entonces, está poniendo que sí se ve. Ajá. sí, genial. Ajá. Entonces, lo que propone la CCD acá, o la CDS, perdón, tendría un desfase prácticamente de un año, ¿cierto, Alejandra? Sí, en algunos casos de 6 meses, pero en el caso de los 30 meses, sí hay un desfase de un año. De un año. Que, por ejemplo, a esta edad se menciona que eso sería un hito cognitivo y de parte del desarrollo de la comunicación social. Apenas se menciona que los niños tienen que mirar a los ojos, cuando sabemos que los niños miran a los ojos desde que tienen meses, ¿no? Entonces, esto también, si un padre lo leyera, diría, bueno, pues no es tan importante y tendría yo que atenderlo más tarde. Y sin embargo, pues sabemos que esto puede ser puede ser también un signo de algunas alteraciones del neurodesarrollo. Claro, incluso ya se están proponiendo algunas escalas, creo, ¿no? De seguimiento visual en los bebés y todo eso, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí. tenemos muchísimo, muchísimo que seguir hablando sobre este tema, pero creo que es importante llegar hasta este punto, que es lo que, como dije, el detonante fue ¿no? El decir que las 50 palabras aparecían a los 30 meses, y creo que fue lo que se habló más, y después cuando se fue revisando más, habían más hitos que no estaban acorde a lo que pues se ve en adquisición de lenguaje y habla, ¿no?
Algunas personas están preguntando, creo que, ¿dónde podríamos encontrar esos sitios? Creo que tú has escrito un libro ahora recientemente, ¿no, Alejandra? Sobre ello. Sí, yo tengo un libro recién publicado apenas en agosto y de lo que trato de hablar, por un lado, trato de erradicar algunos mitos en torno a los hablantes tardíos. Es muy importante que padres y profesionales sepan, bueno, que hay muchos mitos, como por ejemplo, el niño es flojito para hablar o no, ya espérate hasta los 5 años y el niño va a hablar solo. Este tipo de mitos que deberíamos ya erradicar por completo entre profesionistas y también entre padres de familia. El libro se llama Semillas del Lenguaje y se llama así porque estoy hablando de, pues del desarrollo temprano de los niños, también hablo un poco de los hablantes tardíos, por ahí ponemos un semáforo de desarrollo, que Genial. también pues esto deberíamos utilizarlo comúnmente en la práctica y compartirlo con los colegas médicos, por ejemplo, para que vean cuáles son estos parámetros que tienen que ir cumpliendo los niños conforme a su edad. Entonces, bueno, puedo escribir por aquí el nombre del libro. Es un Sí. libro que está Semillas de lenguaje que lo encuentran en Amazon, ¿no? En Amazon, sí, ¿no? Y ya que comentaste de los libros o de esas ideas o de esas frases coloquiales de los padres, ¿no? También existen otras frases en la parte de habla, ¿no? Que esa lengua perezosa o que el niño es hipotónico y por eso no desarrolla el lenguaje y el habla, o que le falta fuerza en la boca, o que no masticó. Y pues todo eso también ya lo hemos discutido en algunos artículos que están de libre acceso. Pueden entrar en mi página web, franklinsusanibar.com, o también lo encuentran en el libro de Trastornos del Habla, ¿no? Que lo publicamos en 2016, donde abordamos todos esos temas también. Y en realidad, pues ya se han quebrado muchos de esos mitos. Se sabe que la fuerza no es un predictor en un niño regular, ni en niños con trastorno del neurodesarrollo. Tendría que ser un niño con mucha afección neurológica como para tener una fuerza tan disminuida como para afectar la producción del habla, pero ahora en niños con trastorno del neurodesarrollo, en niños neurológicos, con afección neurológica, que también estaría dentro de un trastorno del neurodesarrollo, hay que pensar en cognición, ¿cierto, Alejandra? Más que en completamente. tono y en fuerza muscular, ¿no? La cognición es sumamente importante para el desarrollo del lenguaje y el habla, ¿no? Es de lo más importante, ¿no? De hecho, decimos que el lenguaje es una especie de pirámide, ¿no? En la punta de la pirámide es el lenguaje, es lo más abstracto, pero abajo hay muchas funciones cognitivas que no nada más es la inteligencia, sino son, por ejemplo, funciones ejecutivas como la atención, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la Exactamente. flexibilidad cognitiva, todas estas funciones que si no funcionan bien, perdón la redundancia, pues entonces el niño no va a poder desarrollar de forma óptima el lenguaje. Claro, y el habla también, ¿no? Porque muchas veces se hizo esa separación, ¿no? Abrupta, que el lenguaje es una cosa y habla es otra cosa. Pues en realidad el habla es uno de los canales por el cual se comunica el lenguaje. Entonces, cuando hablamos, utilizamos todos los componentes del lenguaje prácticamente, igual que cuando escribimos, ¿no? Cuando escribimos, creo que la fonética nomás no la usamos tanto como en el habla. Sí, Y que pues los movimientos que hacemos a nivel orofacial están programados por la lingüística, ¿no? Y por todas esas funciones cognitivas superiores, las funciones ejecutivas que tú mencionabas, y debemos pensar más allá en esos niños, ¿no? En vez de pensar, no está hablando porque no comió cosas duras, o no está hablando porque es perezoso, como dices tú, ¿no? sí. Y pensar en muchas otras cosas más, desde la audición, que podría ser algo más periférico central, hasta pues funciones más superiores, ¿no? Entonces, los niños con síndrome de Down que no hablan es porque los niños con síndrome de Down no tienen afecciones neurológicas. Ahora, que tengan características motoras de afección neurológica es claro que sí. En el habla, por lo menos, la mayor parte de los niños con síndrome de Down tienen características de habla disártrica.
¿no? Y también hay niños con retraso motor del habla, que es otro diagnóstico que se puede dar, o niños que tienen incluso apraxia del habla en su forma de... Y todo esto se diagnostica en base a tareas de habla y tareas de cuasi habla, ¿no? Tareas de habla que son palabras, frases, conversación, y tareas de cuasi habla es mandarlos a veces repetir sílabas para saber si pueden o no producir fonéticamente esas sílabas. Entonces, muchos de los diagnósticos, por lo menos la mayor parte de los diagnósticos en habla, hoy en día se hacen en base a tareas de habla y cuasi habla, no en base a tareas de movimientos orofaciales no verbales, porque eso no va a contribuir en un diagnóstico diferencial. Y eso ya se ha refutado con mucha investigación también, ¿no? Y hablando de este ítem, Alejandra, para terminar, ¿no? Te comentaba que estábamos terminando una investigación y que la vamos a replicar contigo en México, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre la adquisición, o más que la adquisición, el aprendizaje, ¿no? Porque adquirir es una cosa y aprender es otra cosa, ¿no? Y es algo que los nuevos postulados o las nuevas teorías de aprendizaje motor que están comprobadas, corroboradas con evidencia científica también, nos mencionan eso, que adquirir es diferente a aprender, ¿no? Adquirir yo puedo, y eso se ve mucho en la clínica, los niños que te pueden decir kake kikoku, pero te dicen me voy a mi taza, ¿no? En vez de mi casa, ¿no? Y ellos te pueden decir kake kikoku, ya adquirieron la parte fonética, pero no la han aprendido, no la han generalizado, ¿no? Y pues nosotros hemos hecho un estudio de niños peruanos y españoles con los mismos parámetros de evaluación, y hemos evaluado niños desde los 2 años y medio en adelante para ir viendo cómo está la adquisición y el aprendizaje fonético-fonológico. Y pues algo curioso y que concuerda con otros estudios también que han visto, los primeros rasgos y sonidos a aparecer en ese lapso de 2 años y medio y 3 son la P, la T y la B. ¿No? Son principalmente las oclusivas sordas las que aparecen con más frecuencia. Y revisando el MacArthur, ¿no? Viendo, hay muchísimas palabras que contienen esos sonidos, ¿no? Y que no es casualidad, ¿no? Que no es casualidad, ¿no? Y pues que es importante que el niño escuche, pero que también repita. Entonces no es tan solo, el habla no se aprende solo bombardeando con música o etcétera, o con apps, ¿no? Que le van a ayudar a escuchar diferentes sonidos, pero tiene que producirlas. Entonces, y ya hay investigaciones que han corroborado eso, que no solo la práctica de la escucha, sino también la producción. Entonces, ¿qué sonidos van a producir más? Aquellos sonidos que estén en el vocabulario corriente de ellos, ¿no? De su edad. Y el Sí, porque MacArthur si nos ayuda. tienen, claro, si tienen vocabulario, tienen maneras u oportunidades para practicar esos sonidos, ¿no? Exacto. Y eso es algo importante mencionaste, Alejandra. También pensar, ¿no? En niños con síndrome de Down, niños con discapacidad, o niños también con retraso de lenguaje y habla, que por muchos lo presentan los dos. Pensar primero en comunicación, en los más severos, después en lenguaje, que es principalmente léxico semántico, ¿no? Y finalmente estimular la parte fonética fonológica, porque si no tiene un léxico, como acabas de decir, Alejandra, pues ¿de qué va a producir? Va a producir fonéticamente, pero no los va a generalizar, no lo va a usar funcionalmente. Entonces, tiene que haber un léxico y una semántica mínima, ¿no? Para enseñar fonética y fonología. Y eso es lo que yo por lo menos siempre digo. Yo trabajo más con fonética y fonología, y tú eres la especialista en lenguaje, pero yo digo, lenguaje, esa parte léxico, semántica, es más importante que fonética y fonología en muchos casos, ¿no? Pues es que va cambiando también con el tiempo, así como es muy importante que los niños, que eso es algo que tampoco pues aquí se pone con mucha claridad en este escrito del centro de control, antes de los 12 meses tienen que estar empezando a producir gestos, que son muy importantes y que son predictores de la producción de palabras, ¿no? Entonces, eso es en lo que nos tenemos que enfocar antes de los 12 meses, pero también con la evolución fonético-fonológica.
básica. Y luego a los 12 meses de edad hasta los 24 meses de edad se puede expandir el vocabulario. Eso es una etapa muy importante del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces va cambiando, así como, por ejemplo, a los 4 años, que es la edad en la que ya se puede hacer el diagnóstico del TDL o del trastorno específico del lenguaje, que antes se llamaba así, se puede ver cómo está funcionando la morfología y la morfosintaxis, es decir, las etapas también van cambiando, nos tenemos que focalizar sobre lo que va siendo importante en cada una, ¿no? Que bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de chicos más grandes. Justo eso iba a mencionar, ¿no? Yo creo que va a ser tema de otro live, que va a ser interesante hablar de niños de 3 años en adelante y tal vez comentar algo de los diagnósticos, ¿no? Porque acá vamos de hablar que retraso de lenguaje, retraso de habla, hablante tardío, emergencia tardía del lenguaje, no son diagnósticos, pero se pueden colocar en un informe como alerta, ¿no? Para alertar a los padres que algo no está evolucionando como debería ser, ¿cierto, Alejandra? Sí, y que por eso hablábamos del MacArthur, ¿no? Que es tan importante cuando le estamos diciendo a un padre que el niño tiene un retraso de lenguaje o que es un hablante tardío. ¿De cuánto estamos hablando en este retraso, no? ¿Estamos hablando que el niño se ubica en un percentil 10 o se ubica en un percentil 5? Entonces hay una gran diferencia, es un problema más severo que el otro, hay un problema de comprensión, en qué percentil se ubica también en esta comprensión. Entonces, esto es lo que es importante de utilizar pruebas que sean pruebas estandarizadas y que estén adaptadas no solamente al idioma, sino también al dialecto del español. No es lo mismo el vocabulario que hay en Perú que el vocabulario que hay en México, ¿no? Entonces, no es que sea ninguno ni mejor ni peor, no hay dialectos mejores ni peores, simplemente son variaciones que tiene la lengua de acuerdo a la cultura. Sí, justo estaba revisando el MacArthur de español y el peruano que acaba de salir, si hay gente de Perú, está de libre acceso, hay un centro acá importante que lo ha adaptado, genial, está de libre acceso, y pues veíamos que en España es cerdo y acá es chancho, ¿no? Entonces hay variaciones en el número de palabras, en el de México estaba viendo que son 600 y tantas palabras, en el de español son 588, y en el de Perú creo que también bordea los 600 y tantas palabras, ¿no? Entonces, en Argentina también ya he visto, si tú entras al Google académico y pones escala MacArthur, te sale pues todos los artículos que han hecho las adaptaciones. Obviamente, pues el manual y todo eso, pues yo creo que lo tienes que adquirir pues de la editora, ¿no? Pues nada, Alejandra, un gusto conversar contigo. Ya hace tiempo veníamos con esta idea y hay personas que preguntan, ¿no? ¿Dónde nos pueden escuchar? Pues justamente Multitherapies nos ha facilitado esta oportunidad gracias a las 500 personas que estuvieron conectadas o más de 500 en su momento. Y pues Alejandra y yo participamos de algunos expertos y de algunos cursos promocionados por Multitherapies y de capacitaciones. Entonces, Alejandra va a participar ahora mucho en el experto de TEA, que se acaba de aperturar este final de semana, fue la primera clase, pero creo que pues Lucero ya les va a comentar, creo que todavía están a tiempo de inscribirse quienes te quieran. ¿Qué temas vas a abordar ahí, Alejandra? ¿Nos podrías decir brevemente? Sí, bueno, vamos a hablar sobre algunas de las pruebas estandarizadas que son útiles en el español. No todas las pruebas sirven, pero voy a hablar de las que sí tienen también sensibilidad, especificidad para, bueno, para poderlas utilizar con confianza. Esa es una primera parte. Entonces vamos a hablar del diagnóstico a través de estas pruebas. También voy a hablar en otro momento. Ese es un taller un poquito más práctico, muy bonito, en el que vamos a ver videos para poder diferenciar hablantes tardíos de niños que tienen TEA antes de los 30 meses, para que veamos que sí se puede hacer un diagnóstico diferencial a esta edad. Y posteriormente voy a hablar sobre lo que es la terapia mediada por padres, que es muy importante también conocerla, sobre todo en estas épocas de pandemia. Que por ahí también, dicho sea de paso, mencionaban que la pandemia es la que causa los problemas del lenguaje. No,
¿no? La pandemia exacerba los problemas del lenguaje, pero no lo causa. Genial, esa es una muy buena acotación. Y pues nada, también hay el experto de TDL, donde yo participo en una clase, pero en el experto de TCH, trastorno de los sonidos del habla, imparto varios módulos y ahí es pues donde hablamos de todo lo actual para evaluar y tratar trastorno de los sonidos del habla, ¿no? Entonces, Lucero les va a estar haciendo una invitación y pues tienen creo que una sorpresa en los grupos de WhatsApp, ¿no? Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer, Alejandra, y pues nos veremos en una próxima para hablar de los 3 años en adelante un poco más. Perfecto, Lucero. bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias. No sé si